Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver los síndromes respiratorios. En los síndromes respiratorios vamos a ver primero la neumonía, vamos a ver neumonía asociada a la comunidad, vamos a ver EPOC, vamos a ver un poco de asma y vamos a revisar los síndromes de condensación, ocupación pleural y eso. Ya partiendo con la neumonía, esta se define como la inflamación del parénquima pulmonar en contexto de una infección. En cuanto a la etiología más común es el neumococo y también pueden ser las NAC virales, que son comunes como el COVID-19 o la influencia o el adenovirus. Cabe decir que el neumococo es el más común, ya sea en niños, ya sea en adultos o ya sea en fumadores. Siempre este es el más común. Ya, la fisiopatología consiste en que entran las bacterias por la vía aérea, llegan al pulmón, colonizan el pulmón y comienzan a hacer una reacción inflamatoria exudativa. Entonces los alvéolos se van llenando de polimorfo nuclear y exudado, lo que nos da el síndrome de condensación, nos dan los signos y síntomas que tiene la neumonía adquirida en la comunidad. En un paciente inmunocompetente, por lo general, se queda en un lobo y en inmunodeprimidos tiende a diseminarse para otros focos. Por lo general, el neumococo afecta a los lóbulos inferior a medio y la presentación en el lobo apical es más atípica. ¿Cuál es la clínica de la neumonía? Los síntomas vienen a ser como síndrome febril, tos con expectoración errumbrosa o también puede ser seca, disnea, dolor pleurítico, compromiso de estado general, mialgias. Cuando hay focos basales puede dar dolor abdominal. Puede tener dolor al hombro, cefalea, vómitos o hipo. En cuanto a los signos, en el examen físico general tenemos fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión, puede tener desaturación. Y la neumonía se asocia, como dije antes, con un síndrome de condensación. Y el examen físico pulmonar veríamos un síndrome de condensación, el cual lo vamos a hablar más adelante. ¿Cómo se diagnostica la neumonía? La neumonía se diagnostica con clínica, con los síntomas, más una radiografía. El resto de exámenes que podemos pedir va a ser dependiendo de su gravedad, y esto la vamos a ver según el CURV 65, que es un score que mide la gravedad y nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a una neumonía. La C es confusión, la U es urea mayor a 19, la R es frecuencia respiratoria sobre 30, la B es presión arterial sistólica menor a 100 o presión arterial diastólica menor a 60 y el 65 es mayor a 65 años. Según el puntaje nos va a decir qué tenemos que hacer y cuánto es el riesgo que tiene el paciente. Por ejemplo, un CURV de 0 a 1 puede ser de manejo ambulatorio. Un CURV de 1 a 2 es hospitalizado. Un CURV de 1 queda como a juicio del médico. Y sobre 3 es ingreso a UTI. ¿Qué exámenes tenemos que tomar según el CURV? Si es una neumonía leve, tenemos que tomar el BUN para rellenar el nitrógeno ureico, para rellenar el CURV 65. Si es un CURV 2, tendríamos que tomar un hemograma, una PCR, una procalcitonina, un nitrógeno ureico, creatinina, hemocultivo, secreción bronquial, líquido pleural y un test rápido de influenza. En cambio, cuando la NAC es severa, que es mayor a 3, tomamos hemograma, PCR, PCT, nitrógeno ureico, creatinina, hemocultivo, secreción bronquial, líquido pleural, antígeno de neumococo, de legionela y test moleculares PCR. Siempre es útil tomar una radiografía, nunca va a estar contraindicado tomar una radiografía. Ahora pasando a otro score que tenemos que usar para ver más el riesgo que tiene el paciente, usamos el SMART-CoV, que indica la necesidad de vasopresores. La S es presión arterial sistólica menor a 90, que tiene 2 puntos. La M es radiografía con compromiso multilobar, 1 punto. Albúmina menor a 3,5, 1 punto. Frecuencia respiratoria en menores de 50 años, mayor a 25, 1 punto. Si el paciente es mayor a 50 años, es mayor a 30 respiraciones por minuto. Si tiene taquicardia, 1 punto. Confusión, 1 punto. La O nos indica oxígeno. En menores de 50 años se dan 2 puntos si tiene una PaO2 menor a 70, una saturación menor a 93 o una PAFI menor a 333. En cambio, en mayores de 50, la PaO2 es menor a 60, menor a 90 de saturación
y la PAFI menor a 250. Estos son los criterios para 2 puntos en oxígeno. Y 2 puntos del pH arterial si esta está menos de 7,35 de pH. Ahora con el puntaje vamos a ver el riesgo. De 0 a 2 es un riesgo bajo, de 3 a 4 es moderado, de 5 a 6 es alto y mayor a 7 es muy alto. También tenemos que correr los criterios de ATS, que son para admisión a UCI. Los criterios mayores, que pueden ser al menos 1 para ingresarlo, necesidad de soporte vasopresor, necesidad de ventilación mecánica, y eso vendría a ser los mayores. Y los menores tienen que ser al menos 3, que es frecuencia respiratoria mayor a 30, una PAFI menor o igual a 250, infiltrados multilobares, confusión, boom mayor a 20, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión, ya sea diastólica o sistólica. Estos son los criterios para admisión a UCI. Y ahora, ¿cómo manejamos y hacemos el tratamiento? Este lo vamos a dividir en grupos según el CURV. En el grupo 1 vamos a ver una saturación mayor a 90, una PaO2 de mayor a 60, y esto lo vamos a ver menores de 60 años sin comorbilidad, le vamos a dar amoxicilina. En mayores de 60 años o con comorbilidad le vamos a dar amoxiclavulánico. En el grupo 2, que va a tener un CURV de 1 a 3, con una saturación menor a 90, un SmartCoP menor a 3 y sin criterio ATS, lo vamos a hospitalizar en sala general y le vamos a dar amoxiclavulánico. En cambio, si vamos a elegir un tratamiento domiciliario, tenemos que darle ceftriaxona. En el grupo 3, que viene a ser el CURV 2 a 4, una saturación menor a 90, SmartCoP mayor a 3 y criterios de ATS, lo vamos a dividir en con y sin riesgo de pseudomonas. En el con riesgo de pseudomonas vamos a dar ya sea amoxiclavulánico o amoxicilina con ceftriaxona. O también podemos dar una fluoroquinolona. Y sin riesgo a pseudomonas vamos a dar vancomicina o cefepime o levofloxacino. Ahora pasaremos a otra patología muy importante dentro de los grandes síndromes respiratorios, que vendría a ser el EPOC. Este se define como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por un componente enfisematoso y obstructivo. ¿Cuál es la etiología? El 90% es el tabaco, pero puede ser por otras causas como la quema de biomasa, exposición a químicos, y también puede ser de causa genética debido a una falla en la enzima 1-alfa-antitripsina, la que se encarga de frenar las proteasas pulmonares, por lo que un déficit de esta provoca más destrucción alveolar y del parénquima pulmonar. Fisiopatología. Esta se viene a dividir en dos. Por un lado tenemos el enfisema y por otro lado la bronquitis crónica. El enfisema comienza con el humo, el cual libera citoquina inflamatoria y causa una activación de las proteasas, favoreciendo la destrucción alveolar y disminuyendo la retracción elástica del pulmón, causando el enfisema. Esto provoca que a los pacientes se les cueste botar el aire, porque al tener menos retracción elástica les cuesta más botar el aire y pueden tener autopip, que es como que los pacientes silban, como que ponen achican la salida de la boca y soplan. Esto con el fin de que no colapse la vía aérea antes de que ellos puedan expirar y puedan como botar un poco el aire que tienen en el tórax. Por otro lado tenemos la bronquitis crónica, que se debe a la injuria que produce el humo sobre el epitelio, que va produciendo una metaplasia del epitelio, atrofiando los cilios y se va convirtiendo el epitelio ciliado en un epitelio estratificado. Esto se suma a hiperplasia de las glándulas mucosas que provocan una obstrucción por tanto moco que producen. ¿Cuál es la definición de bronquitis crónica? Bronquitis crónica se define como tos con expectoración por 3 meses, 2 años consecutivos. ¿Cuál es la clínica del EPOC? En la clínica del EPOC es tos con expectoración, disnea progresiva, falta de apetito, fatiga, puede tener uso de musculatoria accesoria, sibilancia audible, entre otras. Puede ser incluso que no tenga tantos síntomas, que sea solo la tos. En el caso de una exacerbación del EPOC, el paciente va a presentar astenia, anorexia, sarcopenia, depresión, ansiedad, osteoporosis, insuficiencia cardíaca por hipertensión pulmonar, un cáncer pulmonar o una insuficiencia respiratoria crónica. Aquí voy a dar una pregunta que siempre hacen, que es ¿por qué los pacientes con EPOC pierden la musculatura distal? Porque en una etapa con el EPOC ya más avanzado, los pacientes van perdiendo la musculatura. Y esto se debe a que se prioriza el aire y el poco oxígeno que hay en la sangre se prioriza y se va a los músculos de la respiración, como el diafragma, los músculos intercostales, el esternocleidomastoideo, se llevan la mayor parte del aire, por lo tanto del oxígeno en este caso.
Por lo tanto deja las extremidades y al resto de los músculos del cuerpo con menos oxígeno, por lo tanto estos se atrofian. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con una espirometría con patrón obstructivo que no revierte con broncodilatador. El patrón obstructivo lo vemos con la relación BF1, capacidad vital, menor a 70, y con una BF1 menor a 70, que no revierte con broncodilatador. Tiene que ser, los criterios para que revierta son mayor a 12% de mejoría del teórico y que tiene que ser mayor a 200 ml de mejora. Para clasificar el EPOC usamos la clasificación GOLD, que tenemos el GOLD 1, que es una BEF mayor a 80, el 2, que es 50 a 79, el 3, que es 30 a 49, y el 4, que es menor a 30. Y en el caso en cuanto a la terapia, hacemos un cuadro, que es el segmento A, B, C y D, que se divide por las exacerbaciones y la capacidad respiratoria, la disnea que tiene el paciente. En el grupo A, que tiene menos de una hospitalización o menos de 2 observaciones y una capacidad y una disnea menor a 2 de MMRC, podemos usar SABA, LAMA, SAMA y LABA. En el caso de que siga con 2 exacerbaciones o una hospitalización menor a esto y una disnea mayor a 2 de MMRC, podemos usar LABA o LAMA. En el caso de que tenga más de una hospitalización o más de 2 exacerbaciones y una disnea menor a 2, vamos a usar LAMA. Y en el caso de que tenga más de 2 exacerbaciones, más de una hospitalización y un MMRC mayor a 2, podemos usar LAMA o LABA, LAMA con LABA o corticoides con LABA. Esos son como el tratamiento principal del EPOC. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para estratificar la gravedad? Habíamos dicho el GOLD. Aquí tenemos otros criterios de evaluación y de gravedad. Una disnea de 0 a 1 o una BEF mayor a 80 y sin exacerbaciones es leve. Tienen que estar todos los criterios para que sea leve. Para que sea moderada, al menos uno de los siguientes. Una disnea de MMRC 2, una BEF mayor a 50 y menor a 79, una exacerbación moderada. Y grave, teniendo al menos de uno de los criterios, una disnea de 3 a 4 de MMRC, una BEF menor a 50% y 2 exacerbaciones moderadas o una hospitalización. El índice BODE también se usa y es un valor pronóstico, que nos va a indicar la mortalidad a 52 meses. Este va por el B, nos ve el IMC. Mayor a 21 es 0 puntos, menor a 21 es 1 punto. La O es la BEF1, que 0 puntos da mayor a 65, de 50 a 64 nos da 1 punto, de 36 a 49 2 puntos y menor a 35 nos da 3 puntos. La disnea se mide con el MMRC en la D. 0 a 1 es 0 puntos, 2 1 punto, 3 2 puntos y 4 3 puntos. Y la E viene a ser dada por un test de ejercicio, el cual mayor a 350 metros, 0 puntos, entre 250 a 349 es 1 punto, de 150 a 249 son 2 puntos y menor a 149 son 3 puntos. De 0 a 2 puntos del BODE nos da una mortalidad de 20% a 52 meses y de 7 a 10 puntos nos da una mortalidad del 80% a 52 meses. Ahora pasamos al asma. ¿Cómo definimos el asma? El asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, que es caracterizada por una hiperreactividad bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo. Esta se asocia con condiciones alérgicas como la atopia. ¿Cómo sospechamos el asma? Hay una mnemotecnia que se usa, que es DDAAHH, que viene a ser disnea con pecho apretado, disnea o tos gatillada por Frecci, más adelante voy a decir que es Frecci, alivio post-broncodilatador, alivio espontáneo horas después del inicio de síntomas, historia de asma infantil o historia de sibilancia recurrente. 3 o más de estos criterios que acabo de decir cumplen para hacer una sospecha de asma. Ahora vamos a decir que es Frecci. El Frecci es una mnemotecnia para los gatillantes del asma. La F es frío, la R es resfrío o risa, la E ejercicio, la C es clima,
La H es hongos o esporas y la I es irritantes o infecciones. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Para el diagnóstico usamos otra mnemotecnia que viene a ser SPPP. Sospecha de asma más un patrón obstructivo que se resuelve con broncodilatador, o una PEF menor a 70 que revierte con broncodilatador, o una PEF menor a 70 que revierte con una semana de corticoides nasales como inhalados, o una PEF normal que mejora sintomáticamente post broncodilatador. Eso es todo lo que veremos de asma. Fue bien cortito. Ahora veremos el síndrome de condensación. Como dije antes, ahora lo vamos a ver. Síndrome de condensación, al examen físico tenemos un aumento de las vibraciones vocales, tenemos matidez, crepitaciones, en la radiografía podemos ver broncograma aéreo, tenemos síntomas como fiebre, expectoración, tos y podemos tener dolor torácico. En cuanto al síndrome de ocupación pleural, tenemos al examen físico una disminución de las vibraciones vocales, una respiración soplante al borde de la ocupación, sobre el borde de la ocupación. Tenemos egofonía y voz capeína. Podremos tener, también puede ser un hidroneumotórax, en el cual en la radiografía no vamos a ver la curva de Mosou. En el derrame pleural sí vamos a ver la curva de Mosou en la radiografía. Y en un neumotórax, en algunos pacientes que tienen síndrome de Marfan pueden ser espontáneos. Y en este caso, si hay atención, vamos a tener compromiso hemodinámico y podemos ver a la radiografía que la tráquea se desvía hacia el lado contrario afectado. Ahora hablaremos un poco de los síntomas de la insuficiencia respiratoria aguda. Esta se diagnostica con gases arteriales, que son una PaO2 de menos de 60 milímetros de mercurio. Se puede estimar o sospechar con un saturómetro que indique menor a 90% de saturación. Los síntomas vienen a ser dados por taquicardia, disnea, tiraje, polipnea, confusión, convulsión. Esta es dada por una hipoxemia. Y una hipercapnia nos puede dar diaforesis, cefalea y somnolencia. Eso vendría a ser todo por hoy. Así que muchas gracias. Que estén muy bien.